escuchan? Sí. Agradecemos a todos los que estuvieron aquí esta mañana. Gracias a todos que hicimos que estuvieran también jóvenes para darle participación, ¿verdad? A veces los jóvenes se sienten medio rezagaditos y a veces piensan que el culto divino, como siempre lo que subimos aquí somos personas mayores, no decir viejos. Pues ellos piensan que entonces la predicación y el culto divino es solamente para personas mayores. El problema de eso es que cuando viene la predicación, ellos se desconectan. Que como eso es para los adultos y yo no soy adulto, pues allá, que sean los adultos. Sigue. Por eso quisimos darle participación para que sepan que todo lo que se hace aquí es para todos. Amén. Adultos, jóvenes y niños. ¿Okay? Además, el tiempo pasa pronto, mis amados hermanos. Dentro de bien poquitito tiempo, ellos son los que van a estar aquí dirigiendo. Nosotros vamos a estar allá porque no vamos a poder hacer más nada. ¿Ok? Gracias a todos. Gracias a Jolis por bueno, tiempo premio, ¿verdad? No sé qué pasa, que siempre que yo vengo aquí como que el reloj pasa un poquito más rápido. Yo estoy seguro que la mayoría de todos nosotros los que estamos aquí hemos visto, hemos observado y por supuesto hemos experimentado cómo el Evangelio transforma a las personas. ¿Lo hemos visto o no lo hemos visto? Sí. Amén. Gloria a Dios. El Evangelio tiene el poder de transformar a las personas. Gracias a Dios por eso. ¿Sabían ustedes que la palabra evangelio se introdujo por primera vez en el Nuevo Testamento? Esto quiere decir que en el Antiguo Testamento no aparece la palabra evangelio, ¿verdad? Fue introducida en el Nuevo Testamento y tuvo tanta popularidad que los escritores del Nuevo Testamento la utilizaron por lo menos, en el Nuevo Testamento solamente, no menos de 75 ocasiones. Esto quiere decir dos cosas. Dos cosas. Nos analizamos bien. Número uno, que en el Nuevo Testamento pasó algo que en el Antiguo Testamento no había pasado. Porque la palabra fue introducida en el Nuevo Testamento. ¿Me sigue? Eso fue lo primero. Y lo segundo, que la palabra tuvo tanta popularidad, tanta acogida, que los escritores del Nuevo Testamento la usaron muy frecuentemente. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Ok, van siguiendo, no se me duerman. Si esto es así, la pregunta entonces que nos podemos hacer es: ¿qué significa la palabra evangelio? ¿Qué significa? Que ustedes saben. Vamos a ver si esto funciona. ¿Qué tengo que hacer? Para allá, ¿verdad? Ahí está. Exacto. Arreglo tal día. Evangelio significa, lo tenemos aquí, buenas noticias o buenas nuevas. Es decir, que si la palabra evangelio se introdujo en el Nuevo Testamento, esto significa que el Nuevo Testamento tiene ¿qué cosa? Buenas noticias para nosotros. Si a eso le añadimos que la palabra de Dios completa, hermanos, la Biblia completa, es el mensaje de salvación de Dios para la humanidad, significa entonces, si lo aplicamos, que nuestro Dios tiene buenas noticias o buenas nuevas de salvación para la humanidad. Damos gracias a Dios por eso. Amén. Gloria sea a nuestro Dios. Alabado sea su nombre para siempre. Cuando nosotros leemos o estudiamos el Nuevo Testamento, realmente nos damos cuenta que es así.
el Nuevo Testamento definitivamente tiene muy, pero que muy buenas nuevas de salvación para todos. Por otra parte, a nadie le gusta dar o recibir malas noticias. ¿Verdad que no? ¿A usted le gusta dar malas noticias o le gusta recibir malas noticias? Eso como que no. ¿Por qué? Porque las malas noticias nos traen pesar, nos traen incertidumbre, nos traen tristeza. ¿Así? Sin embargo, por el contrario, las buenas noticias nos traen alegría. ¿Verdad que sí? Alegría. Las buenas noticias nos traen felicidad. Y si el Evangelio, aplicando entonces lo que nos dice la Escritura, si el Evangelio son buenas noticias, significa, mis amados hermanos, que si usted ha escuchado acerca del Evangelio, si usted ha aceptado el Evangelio, esto significa que usted debe ser muy, pero que muy feliz. Amén. Yo le pregunto, ¿han escuchado ustedes del Evangelio? ¿Han escuchado? Amén, ¿verdad? Y lo segundo, hermanos, importante, ¿han aceptado ustedes el Evangelio? Amén. Pues entonces ustedes son las personas más felices de este mundo. Gracias, mi Dios. Gracias por hacernos felices. Gracias por ese Evangelio maravilloso de salvación. Comenzamos diciendo que el Evangelio tiene poder para transformar a las personas. Vamos a ver cómo el apóstol Pablo nos presenta en sus propias palabras ese mismo pensamiento. Ahí está. Allí en Romanos capítulo 1, versículo 16, nos dice el apóstol Pablo lo siguiente: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es, ¿qué cosa? Poder de quién? Poder de Dios. Hermanos, ¿entendemos eso? El Evangelio es poder de Dios. ¿Para qué cosa? Para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. En este texto, mis amados hermanos y amigos, el apóstol Pablo nos especifica que precisamente es el Evangelio, el poder que Dios utiliza para salvar a la humanidad. ¿Entendimos eso, verdad? El Evangelio es el poder que Dios utiliza para salvarnos a todos nosotros, a toda la humanidad. Hermanos, si eso es así, ese poder del Evangelio tiene que ser extremadamente, pero extremadamente poderoso. Porque hay, o ha habido muchas, pero que muchas personas en este mundo. Y si la palabra me dice que ese Evangelio tiene poder para salvarnos a todos, ese Evangelio tiene que tener un poder extraordinario. La palabra me dice que no solamente el Evangelio tiene poder, sino que está también disponible, que es lo más importante, disponible para todos nosotros. Y si ese Evangelio tiene tanto poder, significa que cuando llegue el día de la Junta de Cuentas, ustedes saben que va a llegar ese día, ¿verdad? Ya me invito, así mismo, ya me invito. En la Junta de Cuentas con nuestro Dios,
Cuando llegue ese día, la Biblia me dice que el Señor va a hacer una división, ¿verdad? A su derecha va a poner a personas que se van a salvar. Y a su izquierda van a colocar a las personas que se van a perder. Eso nos dice la Biblia, ¿verdad? Si el Evangelio tiene poder de salvación, hermanos, y tiene tanto poder, esto significa que ninguna de las personas que estén a la izquierda de nuestro Dios, o sea, que se vayan a perder, ninguno de ellos puede alegar, ninguno de ellos puede reclamar que se van a perder porque el Evangelio no tuvo suficiente poder para salvarlos. ¿Me van siguiendo el pensamiento, verdad? Jamás en la vida van a poder utilizar como excusa y decir: mira, Señor, yo estoy a tu izquierda, tú sabes, yo me voy a perder, pero en verdad no es mi culpa. Yo no me voy a perder por culpa mía. Yo me voy a perder porque lo que pasa es que como el Evangelio es el poder que tú utilizas para salvar a las personas, y como han sido tantas las personas que tú has salvado, pues ¿sabes qué? El poder se le acabó. Cuando llegó a mí, pues ya no tenía poder para salvar. Se le agotó el poder. ¿Me sigue? La palabra me dice que no. Nadie, absolutamente nadie, va a poder tener la excusa de que se va a perder o se haya perdido porque el Evangelio no tuvo suficiente poder. La palabra de Dios me garantiza, mis amados hermanos y amigos, que ese Evangelio tiene tanto poder que puede salvar a todos, absolutamente a todos los que han nacido en este mundo. Desde Adán y Eva, que fueron los primeros, hasta la última persona que nazca en este mundo. Así de poderoso es el Evangelio. Amén. Así de tanto poder tiene nuestro Dios a través del Evangelio. Gloria sea su nombre. Amén. No hay excusa. No hay excusa. Ahora bien, aunque el Evangelio tiene un poder extraordinario para salvar, y aunque el Evangelio está disponible para todos, el texto nos dice que también hay una condición. ¿Verdad que sí? ¿Quiénes son los que se van a salvar? Todo aquel que cree. Todo aquel que cree. En otras palabras, el Evangelio es extremadamente poderoso y tiene un poder de salvación extraordinario y está disponible para todos. Amén. Sin embargo, si usted quiere ser parte de aquellos que van a estar a la derecha del Señor Jesús cuando venga, tiene que creer, tiene que aceptar el Evangelio. Gloria sea a nuestro Dios. Fíjense que la connotación de creer es una connotación que es individual y personal. Fíjense que no dice porque para salvación a todos aquellos que creen. ¿Verdad que no dice eso? No lo dice en plural, lo dice en ¿qué? En singular. A todo aquel. ¿Por qué ustedes piensan que dice eso? De forma personal e individual. La Biblia es consistente, hermanos. Es bien consistente. La Biblia nos presenta y nos dice que la salvación nuestra no es colectiva. La salvación nuestra es personal e individual. Cuando el Señor venga, el Señor no va a buscar las iglesias.
Hay muchos queridos hermanos que piensan y dicen, bueno, el tiempo se está acabando, déjame ver si me aseguro, tú sabes, me uno a la iglesia y aquí, estoy aquí. Tú sabes, yo pues estoy medio aquí, medio allá, pero como estoy en la iglesia y soy miembro de la iglesia, pues yo me bauticé. Pero cuando venga el Señor, ya tú sabes, se va a llevar a la iglesia de Levittown. Y como yo soy miembro de la iglesia de Levittown, ¡pum!, me lleva con él. No. Eso no es lo que el Señor dice en su palabra. El Señor dice que la evaluación va a ser individual y personal. Porque la salvación es personal. Alabado sea mi Dios. Amén. Por otra parte, el texto también nos dice que nuestro Dios no hace acepción de personas. ¿Qué significa esto? Que no importa cuál sea nuestra nacionalidad, todos, absolutamente todos los seres humanos tenemos la misma oportunidad de salvación. Por eso dice y cita al judío y al griego. Esos son dos naciones, ¿verdad? Judíos son los israelitas y el griego pues son los que están en Grecia, nacidos en Grecia. Hermanos, el mensaje que el apóstol Pablo nos quiere presentar aquí es que la salvación está disponible para todos, para los judíos y para los gentiles. Y nosotros le damos gracias a Dios por eso, porque nuestro Dios definitivamente no hace acepción de personas. Todos tenemos la oportunidad de la salvación. Bueno, resumiendo un poquito lo que estamos hablando para que no nos perdamos. Hemos dicho, la palabra nos ha dicho, ¿verdad? Lo que dice el apóstol Pablo aquí, que el Evangelio es el poder que Dios utiliza para salvarnos. Que ese poder es extraordinariamente poderoso para salvar a todos los seres humanos. Nos dice también que ese evangelio y ese poder está disponible para todos. Sin embargo, para que ese poder sea efectivo en nosotros tenemos que creer y aceptar ese evangelio. Porque la salvación es individual. Hablando del evangelio, hablamos y dijimos que el evangelio tiene poder para transformar a las personas. Y alguien pudiera preguntar, ¿cómo podemos comprobar que verdaderamente ese evangelio tiene poder para transformar a las personas? ¿Cómo lo podemos probar? ¿Saben cómo? Porque cuando se predica y se acepta este evangelio, mis amados hermanos, los perdidos son redimidos. Cuando se predica este evangelio, mis amados hermanos, los condenados son salvados. Cuando se predica y se acepta este evangelio, el carácter de nosotros los pecadores es transformado. Gloria sea a Dios. Por eso es que todos nosotros estamos aquí en ese preciso momento, en ese preciso etapa. Nuestros caracteres están siendo transformados para que cuando nuestro Señor venga podamos ser semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Habíamos dicho que el poder, que el evangelio y su poder son buenas noticias.
y que esas buenas noticias se encuentran en el Nuevo Testamento. Otra pregunta que podemos hacer: ¿en qué consiste esa buena noticia o esa buena noticia? ¿En qué consiste? Vamos a preguntarle a la palabra y que la palabra sea la que conteste. Mire lo que dice allí Lucas capítulo 19, versículo 10. Porque el Hijo del Hombre, ¿a quién se está refiriendo? A nuestro Señor Jesucristo. A nuestro Señor Jesucristo. Y nos dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si el Evangelio es el poder de Dios de salvación, y ahora la Biblia me dice que ese poder lo tiene nuestro Señor Jesucristo, porque Él fue el que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, entonces quiere decir que ese Evangelio que habla la palabra de Dios, específicamente el Nuevo Testamento, se refiere ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea su nombre. Mire lo que dice este otro texto. Juan capítulo 3, versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, la palabra, y específicamente el Nuevo Testamento, me está diciendo que solamente podemos alcanzar la salvación a través de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea su nombre. Amén. 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 Gloria. Solamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, cuando en el Nuevo Testamento, cada vez que se menciona la palabra Evangelio, se está refiriendo ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea su nombre. Fíjense en el detalle que nos dice también estos textos. Nos dice que Dios, el Todopoderoso, vino a buscar. Es decir, que Él se tomó la iniciativa. Eso, ¿verdad? Él se tomó la iniciativa. Él nos vino a buscar. Fíjense que Él no esperó a que nosotros fuéramos a donde Él. Por el contrario, Él se tomó la molestia de venir a donde tú y yo estábamos. Eso, mi querido hermano y hermana, es amor. Amén. Eso es una demostración de amor. Amor incondicional. Podemos decir entonces, mis amados hermanos y amigos, que el poder que motivó a nuestro Dios para que tomara nuestra vestidura de humanidad y viniera a donde nosotros estábamos para buscarnos y salvarnos, ese poder fue el poder del amor. Gracias, mi Dios, por ese amor tan entrañable que tú nos tienes. Amén. El amor es el motivo, el motor que impulsó a nuestro Dios para que viniera a buscarnos y a salvarnos. Por eso, el propio Señor Jesucristo nos dijo lo siguiente. Juan capítulo 3, versículo 16. El versículo más conocido de todos los cristianos. Todos no lo sabemos de memoria, ¿verdad? Porque de tal manera amó. ¿Ven ustedes? ¿Cuál fue el motivo? ¿Cuál fue el motor? ¿Qué fue lo que impulsó a nuestro Dios a venir a este mundo?
porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Y fíjense que aquí también el Señor Jesús nos presenta el mismo concepto que nos presentó el apóstol Pablo. Él envió a su Hijo para que todos aquellos que en Él creen, ¿ah? Eso dice, todos aquellos. ¿Cómo dice? Exactamente lo mismo que decía el apóstol Pablo. Para que todo aquel, de forma singular, de forma personal, de forma individual, todo aquel que cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Alabado sea nuestro Dios. Esto significa, mis amados hermanos y amigos, que para nuestro Dios, todos y cada uno de los que estamos aquí somos muy importantes. Todos los seres humanos son importantes para Dios. Por eso no podemos subestimar a nadie. Porque la palabra me dice que si solamente una persona se hubiera salvado por la sangre de nuestro Señor Jesús, Él hubiera hecho exactamente el mismo sacrificio por esa sola persona. Así de grande es el amor de nuestro Dios. Así de importante eres tú para nuestro Dios. Ahora bien, la palabra evangelio se introdujo en el Nuevo Testamento por primera vez. Esto significa, hermanos, como dijimos, que algo sucedió, ¿verdad? Algo sucedió. Y entonces, la pregunta que nos podemos hacer, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que sucedió para que la segunda persona de la deidad se vistiera de esta humanidad y viniera a este mundo para buscarnos y salvarnos? Algo tiene que haber sucedido, y ese algo tiene que haber sido algo grande para que el Dios omnipotente viniera a este mundo personalmente. ¿Qué fue lo que sucedió? Vamos a preguntarle a la Biblia nuevamente. Allí en Romanos capítulo 5, versículo 12, el apóstol Pablo nuevamente nos contesta y nos dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Quién fue ese hombre? Adán, ¿verdad? Adán. Y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Significa esto, mis amados hermanos y amigos, que el problema se remonta hasta el huerto del Edén. ¿Por qué? Porque en el huerto del Edén fue donde se introdujo el pecado por primera vez. Y la persona que menciona aquí es Adán, porque él fue el primer pecador. Junto con el pecado, nos dice la palabra, que entró también la condenación a la muerte eterna. ¿Por qué? Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es ¿qué cosa? Es la muerte. Así que la muerte entró juntito con el pecado. Cuando entró el pecado, entró la condenación a muerte. No solamente de Adán, sino de todos nosotros. Entonces, como aquí dice que el pecado entró en el mundo por causa de Adán, alguien puede decir: bueno, pues entonces, si yo soy condenado por el pecado de Adán, entonces Dios es injusto, porque me está condenando por algo que yo no hice. ¿Verdad que sí? Eso es lo que cualquiera pudiera entender. Y cualquiera puede decir: pues entonces si yo me voy a perder, no es por culpa mía,
es por culpa de Adán. ¿Verdad? Cualquiera pudiera pensar eso. Cualquiera pudiera pensar eso. Fíjense que aunque el apóstol señala a Adán como el primero, también nos dice que él no fue el único. Él fue el primero. Pero el apóstol Pablo nos está diciendo, oigan, no cojan esto como excusa. Ustedes no se crean que son mejores que Adán. A lo mejor alguien hubiera dicho, bueno, si el Señor en vez de crear a Adán hubiera creado a mí, ¿sabes? La cosa hubiera sido diferente. Porque yo no hubiera caído en tentación. Porque yo soy fiel a Dios. Yo soy fuerte. Yo hubiera resistido la tentación. ¿Verdad? Mira que este filme, mire y no caiga. Pero hay personas así, que se creen que son mejores que nadie. Y yo, no, lo que pasa es que Adán era medio, tú sabes, medio flojito y esto. Hermanos, la palabra nos dice que todos pecaron. Al final del texto nos dice, ¿por cuántos pecaron? Todos. Todos somos pecadores. Todos nosotros seguimos, acompañamos a Adán en su pecado. ¿Saben qué? Algunos de nosotros somos peores que él. Peores que él. Sí. Así, somos peores que él. Lamentablemente. Hermanos, es importante que nosotros todos entendamos que nosotros no vamos a ser condenados por el pecado de Adán. ¿Entendemos eso? Nosotros vamos a ser condenados o somos condenados por nuestros propios pecados. Es bien importante. Somos condenados por nuestros propios pecados, no por el pecado de Adán. ¿Por qué? Porque la palabra me dice que todos somos pecadores. Y entonces, si todos somos pecadores, significa que el pecado trae su consecuencia. ¿Cuál es una de esas consecuencias que nos trajo el pecado? Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron, nuevamente, ven cómo, ustedes vieron cómo terminó el texto anterior, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron, ¿verdad? Y fíjense cómo comienza este. Exactamente de la misma manera que terminó el otro, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron, están ¿qué? Destituidos. Hermanos, si todos hemos pecado, todos, absolutamente todos los seres humanos, estamos destituidos de la gloria, la presencia de nuestro Dios. Si nosotros estamos destituidos de la presencia y de la gloria de Dios, significa, mis amados hermanos y amigos, que nosotros estábamos en una condición de perdición y condenación total. ¿Entendemos eso? Es importante que lo entendamos. La situación, la condición en la que cada uno de nosotros estaba. Y fíjense que ahora estoy hablando en términos de pasado. ¿Me van siguiendo? La palabra me dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios.
Sin embargo, yo ahora les digo que la condición en que nosotros estábamos era una de perdición total, condenación total. Es importante que entendamos esto, mis amados hermanos y amigos, porque si tú, como individuo, como cristiano, no entiendes en la condición en que tú estabas, jamás en la vida vas a entender lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por ti. Si nosotros no entendemos cabalmente en la situación en que nosotros estábamos, tampoco vamos a valorar lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros. Por eso es muy importante que nosotros reconozcamos la situación en que nosotros estábamos. Y ya mismito vamos a ver por qué yo hablo en términos pasados y no hablo en términos presentes. Estamos conscientes de la situación en que estábamos, ¿verdad? ¿Me va siguiendo? ¿Estamos conscientes? Si estamos conscientes, vamos entonces a presentar qué fue lo que nuestro Señor Jesús hizo por nosotros, para ver si valió la pena, para poderlo evaluar. Mira lo que la palabra nos dice allí. Vamos un poquito para seguir leyendo. El otro texto es la continuación de él. Fíjense lo que nos presenta el apóstol Pablo. Nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Esa es la condición en que estábamos. Ahora entonces nos presenta, hermanos y amigos, nos presenta la condición en que usted y yo estamos ahora. ¿Por qué? Porque yo les pregunté si ustedes habían escuchado del Evangelio. ¿Y qué ustedes me dijeron? Que sí. Y la segunda pregunta que yo les hice fue si ustedes habían aceptado el Evangelio. ¿Y qué me respondieron? Que sí. Pues si nosotros hicimos eso, ya nosotros no estamos en aquella condición. Por eso es que hablé en pasado. Ahora usted que ha escuchado y ha aceptado el Evangelio está en esta condición. Gloria a Dios. Y mire lo que nos dice la palabra de Dios. Nosotros, ustedes y yo, somos justificados. Hemos sido justificados. Amén. Hemos sido justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Sigue diciendo: a quien Dios puso como propiciación. ¿A quién? A Cristo Jesús. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Y por qué en su sangre? ¿Y por qué en su sangre, mis amados hermanos? Porque sin el derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Nuestro Señor Jesucristo vino no solo a morir, vino a derramar su sangre preciosa en la cruz del Calvario para que sus pecados, mis pecados, pudieran ser perdonados. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¡Sí, Dios! Gracias, mi Dios, porque a través de la justificación, a través del perdón, tú has limpiado y has perdonado mi pecado. Sea mi Dios. Has pasado mis pecados por alto. Sigue diciendo:
con miras a manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él, ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo, Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. En estos textos, mis amados hermanos, el apóstol Pablo nos presenta lo que es la esencia del Evangelio. Aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que todos los que querramos, todos los que decidamos salir de aquella condición en la que todos estábamos de perdición total, de condenación total, si usted quiere, si usted desea, Dios le da la oportunidad de salir de esa condición a través de la justificación. Justificación. Somos aceptados gratuitamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Debemos hacer hincapié, mis amados hermanos, en el aspecto de la justificación. Cuando leemos el Nuevo Testamento, nos damos cuenta de que para el apóstol Pablo, que el pobre casi no escribió, ¿verdad? El Nuevo Testamento tiene, ¿cuánto? 27 libros. De los 27 libros del Nuevo Testamento, 13 los escribió el apóstol Pablo. O sea, la mitad. Es el mejor exponente del Evangelio. ¿Sí? Pero fíjense que el apóstol Pablo, siendo el mejor exponente del Evangelio, como dice Marrero, resalta mucho el asunto de la justificación. ¿Verdad que sí? Siempre habla acerca de la justificación y pone énfasis en la justificación. Romanos 5:1, justificados pues por la fe. Justificación, justificación. Ustedes saben que la salvación tiene 3 etapas. La salvación tiene 3 etapas. Precisamente la primera es la justificación. La segunda es la santificación. Y la tercera es la glorificación. Esa última, lógicamente, se va a realizar cuando nuestro Señor venga y nos transforme en cuerpos gloriosos. Alabado sea, gloria sea. Pero el apóstol Pablo hace mucho énfasis de la justificación, porque esta es la primera etapa, hermanos. Debemos entender que si nosotros no somos justificados, nunca vamos a ser salvos. ¿Entendemos eso? Tenemos que pasar por la justificación para ser salvos. Por lo tanto, la justificación es de vital importancia. ¿Y por qué debemos de pasar por la justificación? Bueno, porque como leímos, nosotros fuimos, Romanos 3:23, hemos sido destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Esa es una. Anteriormente habíamos leído que habíamos sido condenados a muerte. ¿Entendemos eso, hermano? El pecado lo que trajo fue la muerte, y es la muerte perpetua. Fuimos condenados a la muerte perpetua, muerte eterna. Hemos sido condenados a la muerte eterna. Condenados. Ustedes saben que parte precisamente de esas nuevas buenas de salvación es que nuestro Señor Jesucristo nos quiere conmutar esa sentencia de muerte. ¿Sabíamos eso? Nuestro Señor Jesús nos quiere conmutar la sentencia de muerte por la que nosotros estamos.
Ustedes han escuchado hablar acerca del corredor de la muerte, ¿verdad? ¿Saben lo que es el corredor de la muerte? Es una prisión donde están precisamente aquellas personas que han sido condenadas a la muerte. Y sencillamente están en esa prisión esperando a que se ejecute la sentencia. ¿Verdad que sí? Y si han escuchado del corredor de la muerte, también tienen que haber escuchado del perdón presidencial. También, ¿verdad? ¿En qué consiste el perdón presidencial? Que si una persona, por alguna razón, pues escribe al presidente y el presidente lo convence de aquí para allá, ¿qué hace el presidente? Le conmuta la sentencia. Pero yo me pregunto, ¿eso significa que tira al prisionero a la calle? No, no. El presidente le conmuta la sentencia de muerte. Es decir, te voy a sacar de esta prisión de los que están sentenciados a muerte, pero te voy a colocar entonces en esta, que es la prisión perpetua. ¿Me sigue? Eso es el perdón presidencial. Por lo menos no lo matan en el momento y no tiene la presión esa, la presión y mataron a aquel ayer y cuándo me tocará a mí, porque a lo mejor yo soy el que sigue. ¿Me sigue? Bueno, te sacamos del corredor, pero te ponemos en otra prisión. ¿Está viendo? Por lo que hemos leído, mis amados hermanos, nuestros pecados, no el pecado de Adán, nuestros pecados nos han llevado a la condenación, a la muerte eterna. Y si eso es así, significa que todos nosotros, toda la humanidad, estuvimos en el corredor de la muerte. Porque estuvimos condenados a la muerte perpetua. ¿Verdad que sí? Sin embargo, al igual que el presidente que puede dar el perdón, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo y puede conmutar la sentencia. Nuestro Señor Jesucristo nos quiere conmutar la sentencia. Pero ¿saben qué? Nuestro Señor Jesús no solamente nos quiere conmutar la sentencia, sino que también nos quiere hacer libres permanentemente. Alabado sea mi Dios. Nos da el indulto completo, exactamente. Nos tira a la calle, nos hace libres. Un perdón completo, un perdón total. Eso es lo que nuestro Señor Jesucristo quiere hacer por ti, por cada uno de ustedes y por mí. Alabado sea mi Dios. Otra cosa, hermano, no solamente nos deja libres, sino nos dice, quiero vivir contigo eternamente. Amén, amén. Gloria a mi Dios. No solo nos deja libre, para aquellas personas que no lo escucharon, no solo nos deja libre, sino que también nos dice, vente conmigo que voy a vivir, vas a vivir eternamente conmigo, te voy a conceder la vida eterna también. Qué Dios maravilloso tenemos nosotros. Gracias, mi Dios, alabado sea para siempre. Gracias, gracias, mi Dios. Esto coloca la justificación. El Señor Jesús nos ha sacado del corredor de la muerte y nos ha hecho libres. Hermanos, cuando usted y yo aceptamos al Señor Jesús como nuestro Salvador personal, esa sentencia es conmutada. El Señor nos hace libres. Fíjense que lo que leímos en el texto anterior, voy a leerlo nuevamente. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Cómo Jesús logra conmutar la sentencia de nosotros?
¿Cómo Jesús logra conmutar la sentencia y hacernos libres? Pues precisamente a través de la justificación. Por eso es que la justificación es tan importante. A través de la justificación. Por medio de la justificación, dice que Dios ha puesto a nuestro Señor Jesucristo como la propiciación, no de los pecados de Adán. ¿Por los pecados quién? Nuestros pecados. Gloria sea a nuestro Dios. Nuestro Señor Jesucristo, al convertirse en la propiciación de nuestros pecados, significa que Él vino a pagar el rescate. Él vino a pagar la culpa del pecado. Nuestro Señor Jesucristo vino a recibir la sentencia que pesaba sobre cada uno de nosotros. Hermanos, el pecado es lo que trae la condenación a todos nosotros, a todo ser. El pecado es el Dios. Nuestro Señor Jesús nos dice que Él y solamente Él puede perdonar nuestros pecados. Y si Él perdona nuestros pecados, significa que entonces, ¿qué pasa con la sentencia? Se elimina también. Si no hay pecado, no hay sentencia. Esas palabras maravillosas que están en Isaías capítulo 1, versículo 18, para que tengamos una idea, nos dice: si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Gracias. Gracias, Padre, por ese perdón de nuestros pecados. Gracias, mi Dios, porque tu perdón es completo. Tu perdón es absoluto. La palabra de Dios me dice que cuando nosotros nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados, ¿sabe lo que Dios hace con esos pecados? Hace un pollito y los tira en el fondo del mar. Y lo mejor de todo, jamás en la vida se vuelve a acordar de ellos. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Dios. Y ni aún así lo vas a encontrar. Porque la palabra me dice que esos pecados han sido emblanquecidos. Una vez nuestros pecados son perdonados, hermanos, ya nosotros no estamos bajo la sentencia de la condenación. Ahora nosotros hemos sido justificados. Hemos sido salvos. Por eso es que la palabra nos dice: he ahí el poder del Evangelio. Por eso es que el Evangelio tiene tanto poder. A través de la obra redentora de nuestro Señor Jesús, Él no solamente se constituye, como dice el texto siguiente, ¿verdad? Él no solamente se constituye como el único ser humano justo, porque Él nunca pecó, sino que también se constituye como el único que nos puede justificar, nos puede perdonar, nos puede limpiar de nuestros pecados. Eso es el Evangelio. Pero, como dijimos al principio, para que ese Evangelio y ese proceso pueda ser efectivo en tu vida, ¿qué tenemos que hacer? Creer y aceptar al Señor como nuestro Salvador y Redentor. Recuerdan que leímos en Romanos 5:12 que por causa del pecado entró el pecado y la muerte, por causa de Adán, ¿verdad?
Y muchos culparon a Adán y pensaron que podían ser mejor que él. Mire lo que ahora nos dice el Señor. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. ¿Quién fue ese? Adán, ¿verdad? De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Y quién fue ese hombre? Nuestro Señor Jesucristo. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Ahí tenemos la justificación. Gloria sea a nuestro Dios. Los muchos vamos a ser justificados. Gloria sea a nuestro Dios. Nuestro Dios ha realizado la obra de la redención, mis amados hermanos y amigos. Cuando Él pendía de la cruz, lo último que Él exclamó, ¿cuáles fueron sus últimas palabras? Consumado es. Consumado es. ¿Qué significa eso? Que la redención ya Él la realizó. No hay excusa. Ya el derramamiento de sangre también está. Él hizo todo, absolutamente todo lo que podía hacer por cada uno de nosotros. Lo único que nos corresponde hacer a nosotros es creer y aceptar esa salvación tan grande que Él nos ofrece. Quiera Dios y abra nuestros corazones para que siempre estemos dispuestos a aceptar esa salvación tan grande. Que nuestro Dios nos bendiga. Para terminar, terminamos con el himno, creo que es el 299, ¿verdad?